Hola, bueno, hoy he venido a un sitio un poco triste, ¿vale? Porque, bueno, os lo decía antes, estoy en la carretera que va de Cueva, de Jaén a Villar de Cueva, ¿vale? Encontraréis, se ha escrito mucho sobre lo que hoy os voy a hablar, se han hecho algún que otro vídeo de YouTube. Bueno, se dicen muchas cosas, algunas no son ciertas tampoco. Creo, desde mi punto de vista, que el que más ha aportado y el que mejor conoce el caso es un abogado que participó, porque además le tocó ser abogado defensor de, bueno, de las personas que se acusó desde un primer momento del doble homicidio y hizo un programa muy bueno en La Hora Oscura. Yo he colaborado varias veces con La Hora Oscura en Uniradio y hace poco quise recuperar ese programa, pero por desgracia se ha perdido. Y estoy seguro que Ale Castellano hará lo posible por recuperarlo o hacerlo de nuevo, porque la verdad es que merece muy mucho la pena. ¿Por qué merece muy mucho la pena? Porque aunque hayan pasado 32 años, es un crimen que pertenece a la crónica negra de Jaén, es un crimen que, por desgracia, aunque encontrásemos a día de hoy a los culpables, ha prescrito. Pero yo creo que tanto Oca como Ana María merecen que lo recordemos, merecen que aunque sea así de esta manera, pues le hagamos este pequeño homenaje y que permanezcan en la memoria de todos los jienenses, porque la verdad que fue algo terrible, algo atroz y por desgracia os vuelvo a repetir. Nadie pagó por ello, o por lo menos que nosotros sepamos. Quizá hayan pagado de otra forma, no lo sé. Entonces, bueno, pues comentar un poco, es verdad que hay poco que ver hoy. No sé si darle la vuelta a la cámara como hago siempre. Creo que sí, creo que le voy a dar la vuelta a la cámara porque no me gustaría quedarme aquí. Me gustaría darme una vuelta y pasear un poco, aunque sea Oliva de Jaén, pero, pero lo que voy a hacer es eso. Voy a darle la vuelta a la cámara y mientras os cuento lo que pasó en aquel momento, pues os enseño un poco, aunque haya poco que ver, me repito. Pero bueno, os cuento, así os sirve para ver el paisaje que yo estoy recorriendo. Recordamos a Óscar y a Ana María, Ana María Torres Castillo y Óscar Arroyo Cámara. Ana María tenía 19 años, Óscar tenía 21 y encontraron la muerte justo aquí donde yo estoy, pues de la peor de las formas posibles, ¿vale? Hago eso, le voy a dar la vuelta a la cámara y os cuento. Ahí, muchísimo mejor así, porque así por lo menos veis vosotros lo mismo que yo. Bueno, pues nada, que, como os decía, Ana María, bueno, la historia comienza, quizá hay que, no hablando de Óscar y Ana María, sino de un pastor, porque el pastor es realmente quien, dando una vuelta por aquí, como yo estoy haciendo ahora, pues encuentra un coche, encuentra un Renault Clio, que era de Óscar, se asoma y claro, evidentemente lo que ve este hombre pues lo deja de piedra. Rápidamente llama a la policía, se persona aquí. Hay que recordar que eran las vísperas de la festividad de la capilla, de la Virgen de la Capilla. Exacto, sí, porque era el 7 de junio y estábamos a punto de entrar en la festividad de la Virgen de la Capilla. Bueno, se persona aquí la policía y a partir de ahí, bueno, pues empiezan las investigaciones. Las investigaciones, como, bueno, ahora os contaré, pues evidentemente dejan mucho que desear y además lo vais a escuchar vosotros mismos. Si no conocéis el caso, bueno, pues os va a sorprender un poco, ¿no? Nada, Ana María Torres Castillo, 19 años, Óscar Arroyo, 21, pues el 7 de junio del 92, alguien, y digo alguien porque nunca se supo quién, en este sitio donde yo estoy, pues encuentran por desgracia la muerte. Alguien con una escopeta de cañones recortados le dispara a bocajarro a Óscar y más adelante a Ana María. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando este pastor llama a la policía y la policía acude,
Encuentran, claro, este pastor ya dice que encuentra el cadáver de un hombre, que, bueno, Óscar estaba desnudo, estaba en el asiento del conductor, pero le habían disparado, no le había dado tiempo a huir, ¿no? En un primer momento Ana María no se la encuentra. Bueno, dicen que hacen una inspección ocular de los alrededores, pero no se la encuentra. Pero lo más sorprendente de esto es que deciden no seguir con la búsqueda de Ana María porque le cogió el cambio de turno. Por lo menos eso es lo que siempre he escuchado yo. La verdad es que cuesta creerlo, ¿no? Ni siquiera yo a día de hoy me lo puedo creer, porque el hecho de que unos policías digan que no van a seguir con la búsqueda porque llega el cambio de turno, pues me parece algo, la verdad, brutal. Pero bueno, volviendo un poco al relato, no se busca a Ana María. Ana María se la encuentra al día siguiente, solamente a 300 metros, muy cerca, en línea recta además, de donde estaba el coche de Óscar. Claro, el cuerpo de Ana María aparece con un disparo en la espalda y otro en la nuca. Y parece claro, por lo menos por la autopsia así lo dice, que los disparos se hacen mientras que ella estaba de rodillas. Presentaba también señales de la habían estrangulado, de estrangulamiento, y tenía restos, tenía semen de al menos 2 individuos. Uno de ellos era Óscar y el otro pues una persona por determinar. Siempre se ha dicho que ni el arma apareció ni los cartuchos aparecieron. Claro, si era una escopeta de cañones recortados, esto se hace con una paralela. La paralela, cuando disparan, no expulsa los cartuchos, por lo tanto evidentemente nunca se van a encontrar, porque hasta que no se abre la escopeta los cartuchos no salen, por lo tanto no se iban a encontrar aquí. Pero bueno, parece otra cosa más de estas que parece irrisoria, que busquen ese tipo de cartuchos. Bueno, en aquel momento la policía de Jaén, a día de hoy evidentemente ha mejorado y tenemos una de las mejores policías que puede haber, pero en aquel momento acumulaban aproximadamente la mitad de los crímenes, no tenían una resolución. Más de la mitad no recuerdo muy bien el porcentaje, pero aproximadamente el 60% de los crímenes no se resolvía en aquel tiempo. Entonces, bueno, se le encarga el caso a 12 agentes, tomaron declaración a familiares, a amigos, a propietarios de estos olivares, por lo que yo estoy andando ahora mismo, la finca cercana. Incluso se hace un llamamiento público, porque pasa algo curioso, y es que en la escena del crimen aparecen unos zapatos y se busca en mercadillos, se pregunta en zapatería, porque no podían ser de Ana María, y no podían ser de Ana María porque a Ana María le faltaba solamente un zapato, el otro lo tenía puesto, pero aparecieron otro par de zapatos en la misma escena. El hecho de que Ana María tuviese solamente un zapato empezó a conocerse este crimen, este caso, como el crimen de la Cenicienta, precisamente por eso, porque a ella le faltaba un zapato. Se hizo un llamamiento, bueno, nunca tuvieron respuesta. La policía siempre pensó que una mujer podía haber estado en la escena del crimen, presenció el acto y huyó dejando los zapatos allí, pero bueno, esto nunca se pudo comprobar, evidentemente. Se interroga a más de 400 personas, más de 4.000 vehículos, porque claro, en el sitio donde yo estoy, en aquel momento era un sitio tranquilo, en un sitio donde las parejas venían, y hubo muchas huellas de muchos, incluso se estuvo buscando un Citroën BX de color rojo, que nunca se encontró. Bueno, en fin, es verdad que cuando se llama a la policía, en lugar de acordonar la zona, que eso también me llamó mucho la atención cuando lo comentó este abogado, en lugar de acordonar la zona, que es lo lógico, ¿no? Que pongan, que acordonen para que no se destruyan pruebas. Había llovido bastante, era una tarde bastante lluviosa cuando tuvo lugar el hecho. Bueno, pues no acordonan, y esto pues se convierte en una feria. Aquí viene todo el mundo viene a ver, no se tienen en cuenta. Y claro, había huellas de coche, había huellas de personas, pero bueno, evidentemente pues cuando encuentran a Ana María,
el informe de la policía dice que no le faltaba nada, por lo tanto descartaban el móvil del robo. Dice que tenía todas las joyas. Pero algo curioso es que el Renault Clio de Oscar, que se lleva a dependencias policiales, pues resulta que un tiempo después, cuando se le entrega al padre de Oscar, parece ser que este hombre lo lleva a limpiar y debajo de los asientos encuentra una esclava que pertenecía a Ana María. Por lo tanto, parece evidente que no tenía Ana María todas las joyas en el momento, pero bueno, lo descartaron. Luego otro hecho curioso también es que en el año 1993, haciendo lo que yo estoy haciendo ahora, un policía de Paisano, paseando por la zona, encuentra un pendiente que pertenecía también a Ana María. Entonces, eso evidentemente no hace más que poner en entredicho la inspección ocular que se hace en el momento de que llega aquí la policía, ¿no? El abogado dijo algo que me sorprendió en este programa, porque fíjate hasta qué punto se tiene poco cuidado, y es que ese pendiente parece ser que no se encuentra o que no se ve en el momento de la inspección ocular, porque cuando viene la funeraria y trae el típico ataúd este que llevan para llevarse al fallecido a hacerle la autopsia, parece ser que lo ponen justo encima de ese pendiente y por supuesto nadie lo ve. Algo realmente increíble, pero bueno. Esto fue en junio del 92, como digo. Pues en mayo del 94 la audiencia de Jaén pues archiva el caso. Archiva el caso porque dice que no ha encontrado. Bueno, pues si tenemos en cuenta que esto pasó en mayo del 94, cuando se archiva el caso, parece que salta la alarma, pero es curioso que nadie lo relacionó en aquel momento. Salta la alarma porque una pareja en la Fuentezuela está muy cerca de... Mira, la Fuentezuela está justo detrás de mí, ¿vale? En aquella dirección. Estamos muy cerca de la Fuentezuela, de la zona de la Fuentezuela. Pues nadie, me refiero a nadie, a ninguna autoridad, lo relaciona. Pero parece ser que hay una pareja que estaba también en el coche cumpliendo con la misma, es que tiene las mismas características. Además es algo realmente curioso. Estaban en el coche y de repente dos personas con una escopeta recortada, que también llama la atención, pues intentan asaltarlo con el objetivo de tener relaciones sexuales con la chica. Pero en ese momento o en esa ocasión parece que este testigo, porque luego se convierte en un testigo evidentemente, salta al asiento del conductor y consigue arrancar el coche y huir del sitio, evidentemente dando parte a las autoridades, y se produce una detención. Se detiene a un hombre que también en el cortijo de la Casimira, que también está muy cerca de donde yo estoy, tan cerca como que ya lo he visto en un par de ocasiones mientras estoy paseando. Se detiene a un sospechoso que se condena porque resulta ser el que ha llevado a cabo, o por lo menos eso dice la sentencia, ¿no? Pero nadie lo relaciona con el crimen de Oscar y Ana María. Nadie puede pensar en que es la misma arma, es el mismo sitio, el mismo modus operandi. Nadie lo relaciona. Bueno, pues la cosa se queda ahí, se queda en un... Le voy a dar otra vez la vuelta a la cámara. Se queda ahí, bueno, se queda en un punto muerto hasta que se detiene, como digo, a José Miguel Núñez, acusado de este asalto. Y en febrero del año 95, la policía por fin encuentra a alguien que llevaba tiempo buscando. ¿A quién llevaban tiempo buscando? Pues llevaban tiempo buscando a Benito Collado. ¿Y quién es Benito Collado? Benito Collado es un indigente, es un mendigo que pasaba bastante tiempo en el cortijo de la Casimira. El testimonio de Benito Collado es fundamental, tan fundamental es que la policía lo estuvo buscando porque Benito Collado comentaba que él conocía perfectamente a los que habían llevado a cabo el crimen de los novios. Incluso cuando la policía lo interroga,
llega a dar una descripción de la ropa que llevaba Ana María. La policía en aquel momento, pues, aquello lo tuvo en cuenta y miraron a ver si en la prensa se había dicho en algún momento el tipo de ropa que llevaba Ana María, dándose cuenta de que efectivamente nunca nadie había dicho la ropa que Ana María llevaba. Por lo tanto, dieron credibilidad absoluta al testimonio de Benito Collado. Este hombre que dice que los vio desde el cortijo de la Casimira cómo tenían retenida a Ana María y cómo llegaron a abusar de ella y posteriormente la mataron. Bueno, pues se convierte evidentemente en el testigo fundamental, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Cuando denuncia a dos personas, Juan Domingo León y José Miguel Núñez, fueron arrestados. José Miguel Núñez ya estaba, os recuerdo que acabo de decir que ya estaba en prisión, por lo tanto todo coincidía. ¿Pero podemos decir que fueron ellos? No, no podemos decirlo. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna sentencia que los condene. Ahora os comentaré un poco más. Resulta que, bueno, se les detiene y en el momento en el que se hace la inspección, se hace la autopsia del cuerpo de Ana María, como he comentado antes, se encuentran restos en la vagina de dos individuos. Uno de ellos era Óscar y el otro se guarda. Se manda a analizar, no recuerdo muy bien si era a Sevilla o a Granada, creo recordar que era a Granada, pero de manera inexplicable pasan dos cosas. La primera es que nadie se le ocurre poner conservantes en la muestra, y la segunda, y más increíble todavía, es que las muestras tardan 15 días en llegar al laboratorio. Cuando las muestras llegan al laboratorio, bueno, os podéis imaginar, están muy deterioradas. No voy a decir que no sirvan para nada, pero están muy deterioradas. Se encuentran también otros restos, se encuentran cabellos en la ropa de Ana María, que también se llevan a analizar. Se encuentran una serie de, bueno, pues de estas pruebas, y cuando le hacen, cuando cotejan estas pruebas de ADN con los detenidos, resulta que las pruebas dan positivo con José Miguel Núñez. Claro, es alucinante pensar que las pruebas estaban tan deterioradas que cuando se cotejan con las del detenido, con las de uno de los detenidos, arrojan un porcentaje de éxito, o sea, una coincidencia de más del 95%. Pero claro, también hay que pensar, y siendo justo, en el juicio eso no se sostiene. ¿Por qué no se sostiene? Porque en ese 5% de diferencia, es decir, del 95 al 100%, caben más de 4.000 personas en la provincia de Jaén. Entonces, evidentemente, consideran esa prueba insuficiente para condenar a los detenidos. Pero además, el testimonio de Benito Collado, que era fundamental, pues no se tiene en cuenta, y no se tiene en cuenta porque Benito Collado era una persona que tenía problemas de alcoholismo, era una persona de muy baja cultura, era una persona que tenía verdaderos problemas para entender muchas preguntas que el juez le hacía, y no se le tiene en cuenta. No se le tiene en cuenta, no, perdón, no se considera relevante, que es diferente. Por lo tanto, en primera instancia son declarados no culpables, y por tanto ahí queda la cosa, ¿no? Pero hay que otra cosa que no he dicho, que vamos, también me parece de traca, evidentemente, y algunos seguramente os echaréis la mano a la cabeza, que cuando el magistrado instructor pide a la policía la fotografía tomada en la escena del crimen, resulta que la respuesta de la policía es que no puede dársela. Pero ojo al dato, no le puede dar la fotografía porque parece ser que los agentes que llevaron a cabo las diferentes fotografías del lugar, de los hechos y de la escena del crimen, habían olvidado poner la película, no habían puesto carrete a la cámara. Por lo tanto, se dieron cuenta cuando ya no había escena del crimen. Parece de tebeo, pero es que es así. Por desgracia es así.
Bueno, pues claro, entre que la policía científica no presentaba una fiabilidad suficiente, las pruebas pues se desestiman y, y en el 15 de enero del 97, que comenzaba el juicio ahora, pues termina culpando a los acusados. Bueno, incluso los acusados llegaron a decir que la policía le había pagado a Benito Collado para que dijese las cosas que Benito había declarado en sede policial. Bueno, pues se absuelven, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Bueno, pues que en febrero del 98 el Tribunal Supremo obliga a repetir el juicio porque, claro, porque había diferentes pruebas y además se generan unas pruebas nuevas que también resulta sorprendente, y es que cuando los detenidos estaban en el calabozo, parece ser que el juez ordena que se le pongan una grabadora y se graban, creo recordar que eran 60 cintas, o sea, imaginaros, 60 cintas con las grabaciones que habían tenido, o sea, con las conversaciones, perdón, que habían tenido mientras estaban en calabozo. ¿Qué se escuchaba en esa cinta? Bueno, pues lo que yo no he tenido acceso, evidentemente, a la diligencia, no he tenido acceso pero yo cuento lo que siempre he leído, y es que en esa cinta se decían cosas como que el tío le decía al sobrino: ¿por qué mata a esa gente si no te había hecho nada? O tenemos que ir a por la arma, la que tú ya sabes, y esconderla. Bueno, pues sorpresa. Cuando llega el segundo juicio, resulta que, claro, los testigos ya han pasado 6 años, tienen problemas para recordar según qué cosa. A Benito Collado se le no se le tiene en cuenta por lo mismo que he dicho antes. Pero es que además cuando llega el momento de usar la cinta como prueba, las cintas no tienen carga probatoria, porque las cintas, según recoge el auto, son de una calidad pésima. No se puede distinguir, muy vagamente se pueden distinguir algunas cosas, pero no tienen otra vez la carga probatoria, que llaman, para declarar culpable del asesinato a los dos acusados. Por lo tanto, pues evidentemente, en julio de 1999, la audiencia de Jaén absuelve por segunda vez a los acusados por falta de prueba. Y por desgracia, el caso se archiva definitiva por el Tribunal Supremo en 2001, cumpliendo su plazo legal de prescripción. Por lo tanto, a día de hoy, han pasado, como os decía al principio, 32 años. Lo único que podemos hacer es, bueno, pues este pequeño homenaje o recordar lo que aquí pasó, que conmocionó a la sociedad de Jaén en aquel momento. Y bueno, es verdad que no se puede decir, porque evidentemente no hay una sentencia que así lo confirme, pero todo indicaba que, o la gente siempre creyó, o yo siempre escuché, que evidentemente los que perpetraron o llevaron a cabo ese asesinato fueron los detenidos. No se pudo demostrar en sede judicial, os lo vuelvo a repetir. Por mucho que nos duela, es así. Incluso se llegó a decir que había una tercera persona implicada. Bueno, lo que está claro es que, por desgracia, ni Ana María ni Óscar no pueden decir lo que pasó. No tenemos su testimonio, por desgracia, y su asesinato queda impune. Así que nada, simplemente recordaros lo que pasó por esta zona y nada más. Espero que os guste. No lo digo nunca, hoy lo voy a decir. Hay que suscribirse porque no cuesta nada. Hay que darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Y nada, espero que os haya gustado.